Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Te invito, pues, que si no tienes tu Biblia, veas las citas y posteriormente las analices, las leas, para que cada día comprendamos más qué quiere decir la palabra de Dios, qué nos quiere decir. Amén. Hoy vamos a leer un estudio que le hemos llamado La obediencia a Dios nos da salvación y no obedecer, condenación. Si nosotros obedecemos a Dios, podemos alcanzar la vida eterna, pero no obedecer a Dios, podemos alcanzar la condenación. Hay dos caminos, la salvación y la condenación. Y veamos más bien qué dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a Tito 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dice, porque la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo. Y Dios nos regaló la salvación. ¿Cómo? Ofrendando su vida en una cruz para que tú y yo alcancemos la vida eterna. Pero dice, ¿cómo podemos alcanzar esa salvación? Dice, cuando nosotros aprendamos a dejar las cosas del mundo. Todas aquellas cosas que desagradan a Dios, amén, y que no edifican al hombre. Y eso es lo importante de leer la palabra de Dios, porque nos podemos dar cuenta qué quiere Dios, qué le gusta a Dios, qué debo hacer, qué no debo hacer para alcanzar la vida eterna. Amén. Esta es una guía, este libro, la Biblia, el más vendido de todo el mundo, el más sabio, porque es una palabra viva, nos dice y nos indica como una guía espiritual, manual, visual de cómo nosotros podemos llegar a la vida eterna. Amén. Dios nos ama, nos ha dado el regalo de la salvación, ya es decisión tuya o mía si la tomamos. Amén. Bien, vamos a Primera de Corintios. Vamos, Primera de Corintios 6, 9 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Dios no juzga igual que los humanos. Nosotros a un ratero con un asesino, pues muy diferente el ratero, o un mentiroso con un adúltero, o un borracho con un adúltero. Amén. Dice la palabra de Dios que, o uno que dice malas palabras, no es tan grave para nosotros, pero la palabra de Dios dice que sí. Dice que tanto el que roba, el que mata, el adúltero, el que se acuesta con un hombre, todos eso hacen, pero también los que dicen malas palabras, dice que no heredarán el reino de Dios. Amén. La palabra de Dios también nos dice que si le dijeras fauto a tu hermano, no quedarás sin castigo. Entonces, no es necesario utilizar en nuestro léxico malas palabras. Podemos hablar y comunicarnos sin usar malas palabras porque ofendemos a Dios. Y dice que aquel que diga malas palabras tampoco alcanzará la vida eterna. Dice, y algunos de ustedes, dice, los que ya han sido justificados por el Señor Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, dice, eran eso, entonces ya no lo sean. ¿Sí?
Alejémonos pues de todas aquellas cosas que nos llevan a la condenación, que dice su palabra, que si las hacemos podemos ser condenados. Amén. Por eso es importante pues que entendamos que la obediencia a Dios nos lleva a la salvación, pero no obedecer nos lleva a la condenación. Amén. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, 37, 39. Amén. Dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Más bien, ¿qué hicieron? Lo llevaron a muerte de cruz. Amén. Ahí fue donde Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, vino y murió en la cruz para darnos salvación, para darnos ese regalo que es gracia, por ese regalo que nos dio. Si nosotros obedecemos a su palabra, alcanzaremos la vida eterna. Pero si nosotros no obedecemos, no alcanzaremos la vida eterna. Amén. Y aquí se está refiriendo a Israel. Mandaba a los profetas Dios a que les predicase la palabra de Dios, pero como no les gustaba lo que les decían y les reprendían las cosas malas que hacían, pues mejor los mataban. ¿Sí? Entonces Dios les dice: ustedes que mataron a los profetas, que no quisieron escuchar mi palabra, les digo que su casa quedará desierta. ¿Y qué pasó con Israel 70 años después de que Jesús regresó a Dios? Fue destruido Israel y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo durante 2000 años. Hasta 1948, Israel vuelve a ser nación. Amén. Y es lo que dice la palabra de Dios. Muy pronto estarán viéndole venir a Jesús de Nazaret. Y entonces el pueblo judío dirá: sí era Dios. Amén. Sí era Dios. Y dice que un remanente de Israel será salvo. Y ese tiempo está por cumplirse. Por eso nosotros sabemos que la venida de Dios está cerca. Igual Dios hoy nos sigue hablando a través de su palabra, nos sigue invitando a la reflexión, a que nos apartemos de las cosas del mundo, a que nos apartemos de todo aquello que no agrada a Dios, que no agrada delante de sus ojos. Amén. Pero le rechazamos. Lo rechazamos porque tenemos cosas más importantes que estar escuchando la palabra de Dios. Amén. Entonces, entendamos una cosa: obedecemos a Dios o obedecemos al enemigo, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis que a los tibios los vomita. O somos calientes o seamos fríos. O definitivamente seguimos a Dios o sigamos al mundo, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Es condenación. Entonces es una decisión que debemos de tomar cada uno de nosotros. Amén. Vamos a Primera de Juan 2, 7 al 17. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2, 7 al 17. Amén. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano
está en las tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Dice que el que odia a su hermano no va a la salvación, está ciego. ¿Sí? Porque dice la ceguera te hace tropezar, te hace caer. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere? A que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Es uno de los mandamientos que Dios nos dejó. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces dice que si no amamos al prójimo, el cual estamos mintiendo, o estamos ciegos, estamos en tinieblas. Amén. Entonces no hay luz en nosotros. Dios es la luz, Dios es el camino, Dios es la vida, Dios es la salvación. Amén. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Dice, y os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dice que no amemos las cosas del mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo son pasajeras. ¿Y a qué se refiere las cosas del mundo? A la droga, a la prostitución, al alcohol, a los pleitos, a las malas palabras, a las envidias, al rencor, al odio, al resentimiento, a todas esas cosas, a las fiestas mundanas donde se ofende a Dios, donde hay malas palabras, donde hay pleitos, donde hay tantas cosas. Dice la palabra de Dios que nos apartemos de eso. Cuando alguien nos habla de la palabra de Dios y nos invita a glorificar el nombre de Dios, donde hay paz, donde hay tranquilidad, el hombre en el mundo prefiere irse a la fiesta, prefiere irse a la vagancia. Cada rato, ¿cuántas veces nos damos cuenta de jóvenes, de familias que mueren en accidentes porque estaban manejando bajo el flujo del alcohol, de la droga? Jovencitos que apenas están empezando a vivir, que hacen las cosas incorrectas y les cuesta la vida. Pero, ¿qué importa? Esta vida vamos a morir todos. Pero, ¿y su salvación? Dice la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces dice que no erremos. Dice que no busquemos las cosas del mundo, sino más bien busquemos la vida eterna. Entonces Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios no solo vino y murió en una cruz por ti y por mí para darnos vida, la gracia de Dios, ese regalo, sino que también nos dejó una palabra para que nos instruya y nos lleve con Él. Amén. Dice que va a venir en las nubes y ahí nos encontraremos con Él. Yo te invito pues a que busques a Dios. Hoy nuestro mundo se destruye, se cae a pedazos poco a poco y vemos tanta violencia en el mundo, tantos desacuerdos, tantas cosas, tanta perversidad. Y Dios nos ama, Dios nos invita pues a ti y a mí, a que le amemos, a que le sigamos y a que pongamos a Dios como nuestra guía y como nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a Hechos 16, 30 al 34. Amén. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, 30 al 34. Dice,
Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estaba Pablo y Silas preso. Amén. Y dice la palabra de Dios que llegó un estruendo que hizo que temblara toda la cárcel y a ellos se les cayeron las cadenas que tenían en las manos, las puertas se abrieron y cuando ve esto el soldado agarró su espada para suicidarse, ya que era muy grave que un preso se escapara en aquellos tiempos, y le gritó Pablo, dice: hey, no te hagas daño, aquí estamos todos. Amén. Entonces este soldado se dio cuenta de que algo maravilloso, algo grande había pasado. Entonces va con ellos y ellos le empiezan a hablar de la palabra de Dios, le empiezan a hablar de Jesús. Él los invita a su casa, junta a su familia, dice que todos creyeron en Jesús y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y dice que hizo una cena y se regocijaba con ellos y estaba feliz de haber creído en el nombre de Jesús. Amén. El que predicaba Pablo, el Cristo. Y es el que te estoy invitando, que tú y yo sigamos, conozcamos más, le amemos y depositemos nuestra confianza en Jesús de Nazaret. Y si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te invito a que te prepares, a que estudies sobre el bautismo y verás y te darás cuenta que el único bautismo que lleva a la salvación es en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 6, 15 y 17. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6, 15 al 17. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Amén. Dice que va a llegar, la palabra de Dios, que va a llegar el momento en que los reyes de la tierra, ¿quiénes son? Los presidentes, los generales, los poderosos, van a ser humillados. Dice que se van a meter en cuevas y van a pedirle a las piedras que les caigan encima y que los cubran del rostro de aquel que ha de venir. Amén. Y que está cerca. Entonces, hoy hay quienes llenos de vanagloria, llenos de soberbia, piensan en que lo tienen todo, el poder, y que pueden hacer cuanto quieren, moverse aquí y allá. Pero como le dijo Dios a Nabucodonosor, nada de lo que tú tienes es por ti, es porque yo te lo di. Dios pone presidentes, Dios quita presidentes. El dueño de lo absoluto de cuanto existe en la tierra es de Dios. Y todo aquel que no haga la voluntad de Dios, sea presidente o no sea presidente, sea general o no sea general, que no glorifique el nombre de Dios, un día se enfrentará a la ira de Dios. Amén. Dios nos invita, pues, con su gracia, con su amor, con ese regalo maravilloso, a que tú y yo entendamos y comprendamos que tenemos que obedecer a Dios, que tenemos que apartarnos de las cosas del mundo, que tenemos que seguirle, que tenemos que rehusarnos a las cosas del mundo, porque lo del mundo no proviene de Dios, amén, sino proviene del enemigo, del que gobierna este mundo, de Satanás. Yo te invito, pues, en el amor de Cristo, a que sigamos a Dios,
a que glorifiquemos su nombre, a que le honremos y que nos vayamos apartando del pecado y que nos preparemos para esa manifestación gloriosa que está cerca. Amén. Bien, vamos a Lucas. Lucas 21. Lucas 21, 29, 33. Dice la palabra de Dios en Lucas 21, 29. Dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Dice la palabra de Dios, dice que todo pasará, pero lo que está escrito será cumplido puntualmente. Amén. Entonces, obedezcamos pues a Dios, démosle honra y démosle gloria. Dice, cuando veamos ya que la higuera empieza a brotar los retoños, podemos darnos cuenta que el verano está cerca. Y hoy nosotros vemos que todo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos, delante de nuestra mirada. Es un tiempo hermoso, es un tiempo maravilloso, es un tiempo de glorificar su nombre, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de alejarnos de la maldad, es un tiempo de alabarle, es un tiempo de conocerle más, es un tiempo de entender qué es lo que Dios quiere que yo haga para alcanzar ese regalo de gracia que Dios nos da. Amén. Bien, para concluir, vamos a Mateo 12, 31, 37. Amén. Mateo 12, 31, 37. Dice la palabra de Dios, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Por eso la importancia de que nosotros entendamos y comprendamos que nuestra conducta, nuestro actuar, en nuestro diario vivir, debemos de comprender qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios, para que nosotros abandonemos todas esas cosas que no agradan a Dios, porque dice que aún de lo que hagamos de ociosos, y muchas veces estamos platicando en pláticas sin importancia y utilizamos malas palabras, utilizamos cosas que a Dios no le gustan, pero para nosotros no se nos hace malo, para nosotros se nos hace algo normal, pero la palabra de Dios dice que de todo eso daremos cuentas. Vamos a darle lectura una vez más, amén, y con eso concluimos. Dice, por tanto os digo
que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. O sea, si blasfemamos en contra de Dios, por ejemplo, los sacerdotes y los escribas, los que lo mandaron a la muerte, dijeron que era hijo de Belzabú, que era hijo del diablo. Esa es una blasfemia. Amén. Dice, cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Tengamos mucho cuidado con eso, amén. Dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, amén. Yo no tengo que decir que soy bueno, que sigo a Cristo. Por mis hechos me conocerán, amén. Si alguien me conoció y ahora me conoce, podrá darse cuenta de que sigo a Jesús, amo a Jesús y lo glorifico. Amén. O que hablo de su palabra y con mis hechos hago todo lo contrario. Amén. Hago todo lo que te digo que no hagas. Entonces la palabra dice que por nuestros frutos los conocerán, nos conocerán. Dice que el árbol bueno por su fruto se conoce, pero el árbol malo también por su fruto se conoce. Amén. ¿Y cuál es el fruto? La obediencia a Dios. Y les dice aquí a los de aquellos tiempos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Quien tiene odio, ¿qué habla? ¿Del odio? ¿Del rencor? ¿Sí? Quien ama, ¿de qué habla? De amor. Depende qué tengas en tu corazón. Eso es de lo que habla tu boca. Amén. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón, del mal tesoro saca malas cosas. Amén. Bien. Dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tengamos mucho cuidado, pues. Tengamos mucho cuidado. Y hay una cosa que es importante que tú y yo reflexionemos. ¿Por quién vives? ¿Por qué vives? ¿Quién te formó? El único que puede dar vida se llama Jesús de Nazaret, Dios. Es el único. El que nos da el oxígeno que respiras es Dios. El que te ha permitido tener todo lo que tienes, familia, lo que tengas, se llama Dios. Entonces, si por Él vivimos y por Él existimos, y Él murió en una cruz para que tú encuentres la salvación, que es ese regalo que se llama gracia, ¿tú qué estás dispuesto a hacer por eso? ¿O te quieres arriesgar a vivir una vida mundana, desagradando a Dios? No esperando la corona de la victoria, dijo Pablo, sino esperando una horrenda condenación. Yo te invito a que reflexiones y te invito a que conozcas a Jesús de Nazaret, a que conozcas su palabra. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya murió en una cruz y pagó por tus pecados. Amén. La decisión de seguirlo, de creer en Él y de reconocerte pecador y buscar un cambio en tu vida es tuya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en el próximo video.